en la computadora. Ok. Entonces, la clase anterior, nosotros habíamos trabajado en lo que era, em, habíamos comenzado con movimiento, ¿ya? Vamos a, habíamos hecho una introducción, ¿ya? Que dijimos que existían orbitando alrededor de la Tierra, aproximadamente 26, o sea, 24 satélites, ¿ya? Que se mueven y que a nosotros nos permiten determinar la posición a través de, diríamos, de nuestros dispositivos, que lo conocemos como GPS, ¿cierto? GPAs. Y orbitan y ubican a través de la latitud y longitud de la posición del objeto que se está moviendo, ¿ya? Dijimos que empezamos a hablar del movimiento porque para hablar de ello necesitamos de un sistema de referencia, algo que a nosotros nos permite verificar si algo se está moviendo o no. Entonces, después habíamos dicho que era el movimiento, es el cambio de posición que tiene un cuerpo respecto a otro, ya donde se sitúa un observador y durante un tiempo determinado. Entonces habíamos dicho que una de las características del movimiento es que es relativo, ya es relativo a un sistema de referencia, o sea, a un sistema del cual se está observando. Por lo tanto, cuando hablamos de que un objeto se mueve o no se mueve, no es algo absoluto, sino que, o que dependa 100% del observador, sino que es relativo, es decir, va a depender de un sistema de referencia del que se observa. Ya hicimos esa actividad, trabajamos el elemento que era trayectoria, que era la línea que describe, diríamos, en cuanto se mueve un objeto, ¿ya? La distancia recorrida es el largo de la trayectoria. El desplazamiento es la diferencia que hay entre un punto o el movimiento entre un punto a otro, ¿ya? Incluía otras características como el tiempo y diríamos a la velocidad en que se dirige. Después estudiamos rapidez media, ya que se obtiene realizando una relación entre distancia y tiempo empleado, ya hicimos esos ejercicios, la pasamos chancho haciendo ejercicio, y después estudiamos velocidad media, ya, que en vez de desplazamiento acá, o sea, distancia recorrida, colocamos desplazamiento. ¿Bien? Después hicimos ese ejercicio, hicimos muchos ejercicios y terminamos estudiando el movimiento uniforme, que es cuando un cuerpo se desplaza en igual distancia y en igual tiempo, ¿ya? Entonces habíamos hablado de que estas formulitas eran clave, teniendo clara la de velocidad, podemos sacar las otras dos, ¿ya? Y habíamos terminado la clase con este ejercicio. Yo había hecho el 1 y le había dejado de tarea el 2, ¿bien? Nicole me escribió hoy día y había hecho la tarea y la había hecho bastante bien. Así que, eh, Nicole, solamente si lo puedes decir en el chat, ¿cuánto te dio el resultado? Por favor. El resultado me dio 5,8 segundos. Ya, 5,8 segundos. Entonces yo voy a hacer la operatoria para que ustedes vean cómo fue el razonamiento que tuvo Nicole, que es bastante fácil porque lo que hicimos nosotros el otro día fue... ¡Sale! El otro día hicimos varios ejercicios y eso nos permitió soltar la mano ya. Entonces tenemos los siguientes datos, miren. Tenemos que el sonido ya viaja en el aire a un valor promedio de eso. O sea, estamos hablando acá de eh, a esta velocidad, ¿bien? O a esta rapidez, en este caso. Y la pregunta es, ¿cuánto tarda? O sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda una persona en escuchar él? ¿Ya? Entonces está hablando del tiempo si el rayo cae a 2 kilómetros de distancia. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos que la velocidad, sabemos que es igual a la distancia, o en el caso de la velocidad del desplazamiento, en el tiempo. ¿Bien? ¿Qué datos nos están dando a nosotros? Nos están dando velocidad y nos están dando distancia. Entonces, nuestra incógnita va a ser el tiempo, ¿vale? Entonces, como para poder obtener el cálculo del tiempo,
ese tiempo que está acá dividiendo va a pasar acá donde está la velocidad y la velocidad baja a la distancia. Por lo tanto, nuestra nueva fórmula va a ser así. El tiempo es igual a la distancia dividido por la velocidad. Entonces, si yo hago lo siguiente, lo único que tengo que hacer cambio o observar acá es que me están diciendo que el sonido viaja a esta velocidad, en metros por segundo, ¿cierto? Entonces, acá me están dando este dato, me lo están dando en kilómetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es cambiar estos 2 kilómetros a metros. Si yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros, entonces 2 kilómetros tienen 2000 metros. Por lo tanto, 2000 metros es igual a 2 kilómetros, ¿cierto? Entonces, listo, tengo los datos. Digo entonces que la distancia es de 2000 metros, ¿cierto? Y lo divido por los 340, ¿ya? Metros partido por segundo. Entonces, al dividir, bien, yo puedo quitar este 0 y es 200 dividido en 34, o bien lo puedo hacer con calculadora. Recuerden que en la prueba de ciencia ustedes pueden ocupar calculadora. Y divido 2000 dividido en 340 y les va a dar 5,88 y algo más, pero ciérralo en 5. Si le piden 2, lo dejan así, 5,88. ¿Qué cosa? Metros con metros se van, segundos. Porque estábamos buscando el tiempo. Y ¡voilà! Señores, hemos terminado. Fácil, ¿o no? ¿Ya? Entonces, súper importante. Los datos que me están entregando y lo otro es en la unidad de medida en cuál se está, diríamos, determinando el valor, ¿vale? Si me lo están pidiendo en centímetros, si me lo están pidiendo en metros, si me lo están pidiendo en minutos, si me lo están pidiendo en segundos, en horas, etc. ¿Vale? Ok. Otro concepto que vamos a ver hoy día es el concepto de aceleración de un cuerpo. Ya nosotros desde la física decimos que un cuerpo se acelera no cuando solamente aumenta la velocidad, sino que hay una variación de su velocidad, sea esta disminución o sea esta un aumento. Por lo tanto, cuando un cuerpo presenta cualquier cambio en su velocidad, independientemente si es un aumento o es una disminución, se sitúa con una letra minúscula a y se expresa en metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Y su fórmula es la siguiente, ¿ya? Dice que la aceleración y una m, porque es aceleración media, es como el promedio, ¿ya? Es igual a la variación de la velocidad dividido por la variación del tiempo. Se dice delta v, delta v o delta tiempo, ¿bien? Por lo tanto, es lo mismo que decir que la aceleración es igual a la velocidad, mire, voy a colocarle, perdón, me voy a devolver. Miren, les voy a colocar acá para que ustedes, esto siempre les quede muy claro, chiquillos, lo importante es que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, dice que acá hay un 1 que nunca se pone, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice la fórmula del agua es H2O. Entonces digo, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. ¿Y cuántos de oxígeno hay? 1. Pero el 1 no se coloca ahí, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces, velocidad 1 menos velocidad 0, que en el fondo sería velocidad final menos velocidad inicial. O en el caso que puede ser velocidad 2 menos velocidad 1. Siempre el número que, o sea, siempre el número que va a ir acá adelante va a ser mayor al que se le resta, porque finalmente es con cuánto termina el objeto que se está moviendo. Y lo mismo con el tiempo, ¿ya? Tiempo 1 menos tiempo 0, o tiempo 2 menos tiempo 0, ¿ya? Entonces, borramos acá y vamos a ver un solo ejercicio que es bastante fácil, también está en su libro. Dice, en cierto instante un ciclista se mueve con una velocidad inicial de 1 de 3 metros por segundo y al llegar a una pendiente comienza a descender aumentando su velocidad, de tal forma que al cabo de 10 segundos su velocidad final es de 8 metros partido por segundo. ¿Cuál es el valor de su aceleración? Ya, entonces, importante, chiquillos, que ustedes reconozcan los datos. Me están dando velocidad inicial, ¿ya? Y me están dando velocidad final. Y me están dando el tiempo. Si bien es cierto, no hay una variación de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, es 10 menos 0. Me va a dar 10 igual, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario colocar el 0, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Digo, la aceleración es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido por el tiempo. Y en este caso no pongo tiempo 1, tiempo 2, porque finalmente nos están dando solamente un tiempo, ¿ya?
del cual demoro. Entonces reemplazo. Velocidad 2, 8 metros por segundo. Menos 3 metros por segundo. Y lo divido en el tiempo. Y el tiempo siempre está en segundos, ¿cierto? Entonces, si yo resto 8 menos 3, me da 5 metros partido por segundo, dividido en 10 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da 5 dividido en 10? Chiquillos. 2 ¿2 qué? 2 metros por segundo segundo al cuadrado. cuadrado. Ahí. Entonces, diríamos, sí, la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué se pone al cuadrado, chiquillos? Porque acá, en este caso, tenemos una división arriba y una división abajo. Entonces, cuando tenemos una división arriba y una división abajo, se multiplica, diríamos, 2 veces ese mismo valor. En este caso sería 2 veces el segundo. Por lo tanto, por eso queda al cuadrado. ¿Ya? Esa es la razón. Y eso, así de fácil. Ya, el siguiente concepto que vamos a ver nosotros es el concepto de fuerza, creo que es ese. ¿Ya? Y vamos a ver qué relación hay entre la fuerza y la aceleración. Entonces acá vamos a situarnos en el tema, ¿ya? Página 45 del texto. Yo me voy a meter acá. ¿Ustedes logran ver o no? ¿No? Sí. Ya, estamos en el segundo medio, movimiento, fuerza de trabajo. Ya, miren, lo voy a desconectar y lo voy a colocar de nuevo para que lo vean. Ya, miren, tenemos la página 45. 45, 49, 41. Ya, fuerza y aceleración. Entonces, dice, de la Tierra a la Luna, título original de La Terre à la Lune, es una novela científica y satírica del escritor Julio Verne, publicada en 1865. Su continuación, Alrededor de la Luna, aparecería en 1870. La obra, que comienza con una sátira de estereotipo estadounidense de la época, es un intento de describir por primera vez, con una minuciosidad científica, los problemas que hay que resolver para lograr enviar un objeto a la Luna. O sea, en el fondo, la fuerza que necesitaríamos para mandar un objeto a la Luna de aquí a la Tierra. ¿Ya? Tras terminar la guerra de secesión estadounidense, los miembros de Gun Club, constructores de cañones, se encuentran sin nada que hacer. Impey Barbicane, presidente de la asociación, tiene una idea para levantarles el ánimo. Proponen la fabricación de un cañón gigante para enviar un proyectil a la Luna. La factibilidad del proyecto es cuestionada por el capitán Nichols, enemigo acérrimo de Barbicane. Si el segundo es constructor de proyectiles, el primero es de corazas y escudos. ¿Ya? Tras conseguir el dinero necesario en una suscripción internacional, el gigantesco cañón es forjado en el suelo de la Florida. De pronto aparece el francés Michel Ardan con el deseo de viajar en el proyectil. Tras un dramático duelo entre Barbicane y Nichols, Ardan los convence de que olviden sus rencillas y viajen con él a la Luna. El proyectil es modificado para permitir que los pasajeros puedan soportar el viaje. Finalmente, el proyectil es lanzado. J.T. Matson, en el observatorio construido en las montañas rocosas para la ocasión, intenta ubicarlo con el telescopio y cuando lo logra sufre una desilusión. El proyectil no había llegado a destino, sino que se había convertido en un satélite de la Luna. ¡Chachán! Muy bien. Entonces, finalmente lo que nos cuentan acá es que muestra diríamos, lo que se requiere, o la cantidad de fuerza que se requiere para nosotros poder mandar un proyectil de aquí a la Luna, ¿ya? Por lo tanto, no sería algo tan fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual no está cerca de la Luna. Y lo otro, ¿por qué queda, diríamos, cuando el señor J. Thomson ve cuando el proyectil quedó, diríamos, orbitando la Luna, es porque finalmente no tocó diríamos, la superficie lunar.
Bien, dice, ¿qué tipos de fuerza están ejerciendo sobre estos cuerpos? Acá vemos varios objetos. Ya tenemos una chica andando en bici, un compadre andando corriendo, otro caminando, acá tenemos una gacela corriendo, un auto corriendo y un avión volando, ¿cierto? Entonces, acá hay varias fuerzas que están interactuando. Primero, nosotros sabemos que todos los que están acá, deslizándose a través de la superficie, son objetos que son atraídos al centro de la Tierra, ¿ya? Y esa fuerza se le llama fuerza gravitacional. Tenemos una fuerza que permite que esta comadre pueda hacer movimiento que se llama fuerza, fuerza muscular, ¿cierto? Al igual que este señor, al igual que este señor, al igual que este señor. En este caso hablamos de energía mecánica, energía importante que va a producir fuerza mecánica entonces, ¿ya? El avión se mueve a través de las capas, por lo tanto igual hay una resistencia, hablamos de energía, fuerza de rozamiento, en el fondo encontrábamos diferentes fuerzas que están interactuando, ¿ya? Y si tuviésemos que dibujar o representar las fuerzas, ¿cómo lo haríamos? Yo simplemente lo haría de esta forma, mire. Lo haría así. El compadre es atraído hacia el centro de la Tierra. Ese compadre puede avanzar hacia adelante porque el rozamiento entre el zapato y el suelo permite que él pueda avanzar. La comadre con los músculos también. Ya acá la fuerza de roce va del viento va hacia allá, pero la fuerza del auto va hacia acá. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, todas las fuerzas de alguna u otra manera generan una relación entre una y otra. ¿Bien? ¿Qué es la fuerza? La fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro y que puede causar el cambio de su movimiento, ¿ya? No podemos decir precisamente de que sí o sí se va a cumplir esto, sino que también vamos a hablar de que para que se produzca esto debiesen haber ciertas características, ¿ya? ¿Cuáles son las características que se atribuyen a la fuerza? Dice, son interacción entre dos o más cuerpos cuando interactúan de a pares. O sea, cuando hablamos de fuerza, hablamos de dos cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que estamos sentados, es porque generamos una fuerza, que es la fuerza de peso, y estamos interactuando con la Tierra, ¿bien? Lo mismo con este compadre que está interactuando con este mueble, ¿cierto? Entonces, interactúan de a par. Los efectos que pueden producir también en el cuerpo. Dice, las fuerzas son responsables de que un cuerpo comience a moverse, deje de moverse, vaya más rápido o vaya más lento, cambie de dirección o se deforme, ¿ya? En este caso, aplicando fuerza, nosotros podemos generar cambio en la dirección, cambio en el sentido inclusive, podemos también generar deformaciones. Por ejemplo, tenemos una lata, la apretamos y aplicamos fuerza y la lata se deforma. Además, puede generar, diríamos, o provocar transformación de una energía a otra. Ya en este caso, este niñito está aplicando energía mecánica y se impulsa esta energía mecánica, hace que aumente la energía cinética, por lo tanto, hay una relación entre una y la otra, ¿vale? Y si nosotros tuviésemos que representar una fuerza, nosotros la vamos a hacer de esta forma. Dice, el efecto que produce una fuerza sobre un objeto depende de tres variables, ¿ya? Y esto tiene que quedar bien claro. La variable intensidad, la variable dirección y la variable sentido, ¿ya? Que se aplique tal como se muestra en el esquema. Entonces acá tenemos nosotros una flecha, ¿ya? ¿Cierto? A esta flecha nosotros desde ahora le vamos a llamar vector, ¿vale? Vector, con V. El tamaño que tiene la flecha le vamos a decir que es la intensidad o la magnitud que tiene este vector, ¿ya? Entonces, tamaño, magnitud e intensidad es lo mismo. La dirección es por el eje donde se está moviendo, en este caso en un eje horizontal, ¿cierto? Y la punta de la flecha o la punta del vector indica el sentido, si va hacia la derecha, va hacia la izquierda, va hacia la cordillera, va hacia el mar, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviésemos que representar eso, a ver, perdón, la gacela. Ah, sí, gacela o no? Sí, gacela se llama. Oh, perdón. Listo, ahora sí. Dice, para hablar de estas tres variables, para que quede claro, dice, corresponde a la magnitud, la intensidad de la fuerza corresponde a la magnitud de la fuerza, gráficamente se representa por la longitud de la flecha. Entonces tenemos una fuerza 1 que es igual a 5 newton, ¿ya? La unidad de medida entonces de la fuerza va a ser newton, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que es un newton también después.
Entonces, fuerza 1 de 5 newton y fuerza 2 es de 10 newton. Si yo veo la flecha, el vector de la fuerza 2 es mayor. Claramente es mayor, ¿por qué? Porque es de 10 newton. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál vector representa una fuerza más intensa? ¿F1 o F2? ¿Qué dice el público? ¿Cuál de las dos fuerzas es más intensa? ¿Cuál es? La F2, ¿ya? Bien, entonces, esperen. La siguiente dice que, entonces acá tenemos que esta es la fuerza que tiene mayor intensidad. La dirección de una fuerza indica la orientación o posición del vector respecto a un eje, ¿ya? Un eje, diríamos, vertical, un eje horizontal. Dice que la fuerza 1 es igual de 5 newton y su dirección es vertical, ¿cierto? Y la fuerza 2 es de 10 newton, pero su eje va de forma horizontal. Por lo tanto, la fuerza 1 y la fuerza 2 son distintas. Pregunta, ¿cuál vector representa una dirección vertical? Y la fuerza 1 en este caso lleva la dirección vertical. ¿Bien? Y el último dice, sentido de una fuerza. Indica hacia dónde se aplica la fuerza y está representado por la flecha o punta del vector. ¿Bien? Entonces tenemos una fuerza 1 de 10 newton que va de forma ascendente o va hacia arriba, y una fuerza 2 que va con la misma dirección vertical, pero con sentido contrario, ¿cierto? Descendente. Que de 10 newton también tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza 1 y la fuerza 2 son distintas, por tener distintos sentidos. ¿Cuál vector representa un sentido ascendente? ¿Fuerza 1 o fuerza 2? Uno, fuerza ¡Ole! 1. Muy bien, Nicole, qué seca, señorita. Muy bien. Tenemos entonces, claro, estas tres variables. Intensidad, magnitud o tamaño, tenemos dirección y tenemos sentido, ¿cierto? Bien. Entonces, avanzamos. Vamos con una pregunta millonaria. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas? A. Su unidad es kilogramo. B. Son una propiedad de cada cuerpo. C. Tiene intensidad, dirección y sentido. Y D. Sus efectos se miden en una balanza. ¿Cuál es la correcta, señores? B. ¿La B? Tenemos un voto. Digo yo. ¿Alguien más dijo yo? ¿Otro voto? Tenemos las 4 opciones. ¿Alguien apuesta por otro? ¿Alguien dice yo? ¿Todos dicen la B? ¿Sí o no? C. Ya, acá tenemos un voto para la C. Acá vamos a ver que tenemos un voto para la A. Tenemos 3 votos, Diosito. Vamos a resolver esta vaina. Vamos a tirar la tómbola. Entonces, la correcta es... Muy bien, señores, la C. Hablábamos que la fuerza tiene intensidad, tiene dirección y tiene sentido. ¿Ya? Lo explicamos. Recién terminamos de explicarlo y ya se habían olvidado. Sí. Ojo con eso. Tengan cuidado. Bien, miren, pues acá teníamos intensidad de una fuerza, dirección de una fuerza, sentido de una fuerza. Vale. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que es un newton? Yo les contaba recién que el newton es la unidad de medida de la fuerza, ¿ya? Y un newton es la fuerza que se aplica a un cuerpo de 1 kilo de masa y que produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, y usted dice, profe, pero es que no todos los cuerpos pesan 1 kilo. No, pero en el fondo lo que uno hace es reemplazar. Por ejemplo, yo peso 74 kilos por ahí. Yo coloco acá 74 por 1 kilo es 74, ¿ya? Y lo multiplico por la aceleración. En este caso, vamos a conocer nosotros qué es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, acá les voy a dejar a ustedes una tarea para que la realicen después, ¿ya? Pero vamos a avanzar.
¿Con qué se mide una fuerza? La fuerza se mide a través de un instrumento que se llama dinamómetro. Ya el dinamómetro mide la intensidad, la magnitud o el tamaño de la fuerza. Estos instrumentos constan de un muelle, que es esta estructura, generalmente contenido en un cilindro que a su vez va con otro, va con otro cilindro adentro, ¿ya? Vamos a silenciar a Natalie. Y vamos a dejar acá, perdón. Y bueno, como ven ustedes en la imagen de abajo, aparece una representación gráfica donde ustedes observan que hay un cubo que va con una dirección contraria a la que está aplicando este compadre con la mano, ¿cierto? Por lo tanto, acá hay una dirección que se opone, ¿ya? Esa fuerza que estamos viendo acá se llama fuerza de roce, ¿ya? Y la fuerza de roce disminuye, diríamos, o anula, intenta anular la fuerza que se está aplicando con esta mano, ¿ya? Y este instrumento que estamos viendo acá es el dinamómetro, ¿bien? Ahora, habíamos dicho que qué relación existía entre la fuerza y la aceleración. Entonces, si nosotros observamos este gráfico, ¿ya? Tenemos la fuerza y tenemos la aceleración, y dice que a medida que aumenta la aceleración, aumenta la fuerza. Y eso igual tiene una lógica, ¿ya? Porque si algo acelera, aumenta la fuerza, ¿bien? Por lo tanto, dice la fuerza aplicada a una partícula es directamente proporcional a la aceleración que produce. Por lo tanto, la fuerza, ya en este caso la fuerza Newton, es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, si la masa aumenta, aumenta la aceleración. Si la masa disminuye, disminuye la aceleración. ¿Se entiende, cierto? La fuerza medida en newton, la aceleración y la masa del cuerpo en kilogramos. La aceleración, ¿se acuerdan que eran metros partido por segundo al cuadrado? Entonces, miren lo siguiente, chiquillos. Dice, una pelota de 500 gramos o de medio kilo se encuentra en reposo sobre una superficie y se patea con una fuerza de 100 newton. ¿Cuál es el valor de la aceleración que adquiere el cuerpo mientras actúa sobre él? Entonces uno dice, qué fácil, Diosito. Entonces tenemos los datos. Tenemos acá que la pelota pesa, o masa, mejor dicho, la palabra correcta es masa, 500 gramos, medio kilo. Y se le aplicó una fuerza de 100 newton. ¿Cuál es el valor de la aceleración que adquiere? Por lo tanto, nos están preguntando por la aceleración. Entonces, si yo les había mostrado recién que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Esa es la fórmula. Pero a mí me están dando ahora el dato de la fuerza y me están dando el dato de la masa. Por lo tanto, yo necesito saber cuál es la aceleración. Y para yo hacer eso, juego con esta misma fórmula. Entonces, esta masa que está multiplicando va a pasar dividiendo la fuerza. Por lo tanto, la aceleración es igual a la fuerza dividido por la masa. Y miren, entonces yo digo, la aceleración es lo siguiente. La fuerza, ¿de cuánto es? De 100 newton, ¿ya? Y en este caso, los newton, como equivalen a kilo, ¿ya? ¿Cierto? Los newton son, la unidad de newton es de un objeto de 1 kilo que se mueve en 1 metro partido por segundo al cuadrado. Acá me están dando la pelota en 500 gramos, pero estos 500 los tengo que transformar a kilos. Finalmente, ¿cómo transformo eso? La mitad de 1 es 0,5, por lo tanto, 0,5 kilos. Y divido. Entonces divido 100 dividido en 0,5 me da 200. Entonces, yo digo que la aceleración es de, perdón, iba a poner aceleración, 200, ¿qué cosa? Metros por segundo al cuadrado. ¡Chachán! Bien, preguntas, dudas, consulta, ahora, ya o callen para siempre. Bien, lo único que hice ya acá fue lo siguiente, que de esta fórmula, bien, yo la modifiqué para obtener el valor de la A, para dejar la A despejada y así poder sacar el dato de la aceleración. Por lo tanto, ¿teníamos el valor de la fuerza? Sí, de 100 newton. ¿Teníamos el valor de la masa? Sí, que eran de 0,5 kilos. Y entonces lo que hice yo fue dividir
la fuerza, los 100 newton, lo dividí por los 0,5 kilos de la pelota. Y me dio que la aceleración es de 200 metros por segundo al cuadrado. Y eso es todo. ¿Ya? Bien. Preguntas, chiquillos. ¿No? Bien, vamos entonces. Tenemos lo siguiente. La fuerza peso es una fuerza que nosotros muchas veces la ocupamos cotidianamente. O sea, oye, necesito pesar esto, oye, ¿cuánto pesáis tú? ¿Ya? Pero desde el punto de vista físico, la fuerza es una fuerza a distancia que la Tierra ejerce sobre los cuerpos atrayéndolos hacia el centro. ¿Ya? Y como estamos hablando del peso, el peso se determina por la masa y por la aceleración. ¿Ya? Nosotros vamos a darnos cuenta, creo que después está sí está. Hay un concepto que se llama la aceleración de gravedad, que es la fuerza, o diríamos, a cuánto la aceleración por la cual un objeto cae a la Tierra, o en el fondo está en la Tierra, y que se multiplica con la masa. ¿Ya? Nosotros, en este caso, la aceleración en la Tierra es de 9,8, miren. La aceleración en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y siempre se cierra o se redondea en 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, miren lo que pasa acá. Acá tenemos un compadre, un astronauta que está en la Tierra, y el compadre pesa 100 kilos en la Tierra, ¿ya? Pero el peso, la fuerza que está ejerciendo hacia el centro de la Tierra es de 900 newton, ¿ya? ¿Por qué? Porque dijimos nosotros que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza va a ser el peso, ¿ya? F es igual a la P de peso, y la masa de cuánto es el compadre, 100 kilos. Está bien pasado de peso el compadre. Y la aceleración de cuánto es, de 10. ¿Ya? En este caso de 9,8, para que me dé el mismo dato. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si yo multiplico esto, me da 980 newton, ¿ya? Que es la fuerza que está ejerciendo hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Lo mismo pueden hacer ustedes, ¿ya? Siempre se redondea en 10. Entonces, por ejemplo, si yo peso 73 kilos por 10, me da 730 newton. Eso es la fuerza que estoy aplicando hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Y así cada uno de los que estamos aplicando, la que estamos aplicando fuerza hacia el centro de la Tierra. Entonces, para conocer un poco más sobre este valor de la aceleración, hablamos del concepto de aceleración de gravedad y dice, es la aceleración que produce la fuerza de atracción gravitacional. O sea, es la aceleración que produce el efecto de la fuerza de gravedad, ¿ya? Entre dos cuerpos que también dependen de la masa y del volumen. Ustedes saben que la Tierra presenta una gravedad. Esa gravedad es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Diríamos la aceleración. Y eso hace que la Luna, por ejemplo, se mantenga acá. Ahora, nosotros, ¿cómo nos mantenemos en el universo? Por la fuerza de gravedad que tiene el Sol. Nosotros, como planeta Tierra, somos atraídos por el Sol, ¿ya? Y por lo tanto, se genera el movimiento de traslación, ¿ya? Y el movimiento de rotación de la Tierra. La aceleración de gravedad terrestre es en alturas cercanas a la superficie terrestre, tiene un valor promedio de esto, de 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, la gravedad es lo mismo que decir la aceleración de gravedad, ¿ya? Y esa es por eso les puse acá arriba, aceleración de gravedad, ¿bien? Ahora, no todos los planetas tienen la misma aceleración de gravedad, o no todos los planetas tienen la misma gravedad. Por ejemplo, Marte tiene una gravedad de 3,7 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, allá pesaríamos mucho menos. Una buena noticia que nos está dando, señores, es que si nos vamos a Marte, vamos a estar más flacos. Yeah, baby. ¿O no? Bien, ¿queda claro hasta acá, chiquillos? ¿Sí? Ya, entonces avanzamos. Ya, otra de los elementos que vamos a estudiar nosotros es el trabajo mecánico. Ya, cuando se me viene la palabra trabajo, yo pienso en un trabajo, así como que en este momento estoy trabajando, estoy haciendo clases, ¿cierto? Desde el punto de vista físico, cuando hablamos de trabajo, es cuando un objeto se desliza por una superficie horizontal, por lo tanto, la fuerza que se está aplicando en el objeto sobre esa superficie horizontal se le llama trabajo. Dice, en el caso en que la fuerza es paralela al desplazamiento, ¿ya?
podemos determinar el valor del trabajo, W, work, en inglés, work, trabajo, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿ya? En este caso, a la fuerza por el desplazamiento. La unidad en que se mide el trabajo mecánico es el producto entre la unidad de fuerza, Newton, y una unidad de desplazamiento, que sería en este caso metros. A esta unidad se le denomina Joule, o julitos, decía mi profesor de física. Joule, o julitos. Y se abrevia con una mayúscula que es J, ¿ya? Por lo tanto, Newton por masa es igual a Joule, ¿ya? Cuando nosotros vamos ahora, de aquí en adelante, todos los resultados los vamos a dejar en J, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a estudiar energía, ¿ya? Y las energías, la unidad de medida de la energía, una de las unidades de medida de la energía puede ser el Joule, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de julitos, ¿ya? Entonces, acá tenemos la potencia mecánica. Recién hablábamos del trabajo mecánico, ahora hablamos de la potencia mecánica. Dice, la potencia es una forma de medir la rapidez, ¿ya? O sea, cuánta distancia recorre en el tiempo, el trabajo, ¿ya? En efecto, dice, la potencia P es la razón o la división entre el trabajo realizado por un cuerpo o una máquina y el tiempo empleado en realizar dicho trabajo. Por lo tanto, tenemos que la potencia mecánica es igual al trabajo en Joule, en julitos, porque dijimos que había una relación entre la fuerza y el desplazamiento, y el tiempo, ¿ya? Y acá tenemos potencia mecánica, trabajo en el tiempo, ¿bien? Por lo tanto, mis resultados van a dar en Joule segundos, ¿ya? Joule en segundos. ¿Qué es la energía, chiquillos? La energía es una propiedad de la materia que se manifiesta como la discapacidad para realizar transformaciones, ¿ya? Nosotros vamos a hablar ahora de un grupo de energías que se estudia y también de energías renovables, de las cuales vamos a terminar la clase de hoy día, ¿vale? Entonces, la primera energía, bueno, acá les voy a dejar una tarea, ¿ya? Esto está en su texto, página 80-87, lo van a definir, pero como yo ya estaba preparado, se los coloqué acá, ¿ya? Dice, la energía cinética, que es la primera energía que vamos a estudiar nosotros, es la energía que posee debido al movimiento. Nosotros cuando estudiamos los estados de la materia, hablamos de el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿cierto? A pesar que un objeto sea sólido, en sus átomos, ya que componen ese objeto, hay pequeñas vibraciones, ¿ya? Pequeñas vibraciones, por lo tanto, hay energía cinética. Es una energía bastante baja, en comparación, por ejemplo, a un gas, que las moléculas se mueven para allá y para acá, por lo tanto tienen mayor movimiento, ¿ya? Y en el líquido están más o menos. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos entonces de la energía cinética, vamos a hablar de estas variables que aparecen acá. Tenemos que la K va a representar a la energía cinética, es igual a la distancia, ¿ya? O el desplazamiento por la velocidad al cuadrado dividido en 2, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio que aparece también en su texto. Dice, supongamos que una pelota de 500 gramos rueda con una velocidad de 20 metros partido por segundo. ¿Cuál es su energía cinética? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Decimos que la energía cinética es igual a a la masa por la velocidad al cuadrado dividido en 2. No había dicho distancia, era la masa. Bien, por lo tanto, el resultado que nos va a dar acá a nosotros va a ser en Joule, ¿ya? Entonces decimos que la velocidad es de 20 metros por segundo, la masa es de 500 gramos, ¿bien? Por lo tanto, para yo obtener este resultado vamos a hacer los siguientes datos. Miren, inclusive acá aparece resuelto. Tenemos que la masa es de 0,5. ¿Y por qué se cambia? Porque recuerden que los newton están en kilogramos, ¿ya? Entonces, tenemos que 0,5 kilos por la velocidad, que sería 20,
¿ya? Y lo dividimos después por 2. Por lo tanto, el resultado que me va a dar a mí, recuerden que va a ser en Joule. 0,5 por 20 es igual a 10, y 10 dividido en 2 es 5. ¿5 qué? 5 Joule. Que en este caso va a ser mi energía cinética. ¿Ya? 5 Joule de energía cinética. Así es, así de fácil. ¿Ya? Esto está en su texto, no me acuerdo qué página está, debe estar como el 82 por ahí. Bien, lo único que tienen que hacer es reemplazar los datos. Si a ustedes en la prueba de física, o en la parte de física, le llegasen a aparecer ejercicios, ustedes pueden solicitar que les den la fórmula, ¿ya? Eso es un derecho que tienen ustedes. El otro tipo de energía que nosotros vamos a estudiar hoy día es la energía potencial gravitatoria. Ya me están diciendo gravitatoria, o sea, viene de la gravedad. Dice, es la energía potencial que depende de la altura asociada a la fuerza gravitatoria. Esta dependerá de la altura relativa de un objeto o algún punto de referencia, la masa y la fuerza de gravedad. Por lo tanto, miren esta imagen, aparece gravedad, G, tenemos la masa y tenemos la altura, que aparece con H. ¿Ya? Bien, se pone con H para distinguirla de la aceleración. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Bien, por lo tanto son todas directamente proporcionales. Si aumenta la masa, aumenta la gravedad, aumenta la altura. ¿Ya? Entonces, miren el siguiente ejercicio. Dice, una avioneta de 1200 kilos, 1,2 toneladas, a 850 metros de altura, ¿cuál es su energía potencial? Ok, entonces lo primero que tenemos que, bueno, acá tenemos la masa, bien, tenemos la altura y tenemos la gravedad. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Multiplicar todo. Entonces tenemos que la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y reemplazo, ¿ya? En este caso sería la masa de 1200 kilos, la dejo acá porque todo tiene que quedar en kilos, por los 850 metros, que sería, perdón, la distancia, ¿ya? Dije más, es la distancia. Y tenemos de altura, claro, ¿sí? Y tenemos la aceleración. Y la aceleración tenemos de 10. ¿Ves? Acá está redondeado en 10. Sabemos que es 9,8 por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, dejémoslo acá. Entonces, multiplicamos todo esto. Ahí sí. Entonces, multiplicamos todo esto y tenemos masa, tenemos altura y tenemos la gravedad. ¿Ya? Si yo multiplico todo esto, me va a dar lo siguiente. Me da 1200 por 800, 1200 por 850 por 10. Me da un número bien grande, ¿ya? Me da 10 millones. Entonces, mi energía potencial es 10.217.000 Joule. ¿Ya? Esto se puede achicar, sí se puede achicar, ¿ya? Pero lo vamos a dejar acá. Lo podemos dejar en 10.000, lo podemos dejar así también. 10.217 por 10 elevado a 3. Es lo mismo. ¿Ya? Esa es otra forma de colocar eso. Entonces, finalmente, la energía potencial gravitatoria es la multiplicación de la masa, de la altura y de la aceleración. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Bien. Ya, y la última es la energía mecánica, ¿ya? Que es la energía, diríamos que
es bien entretenido lo que muestra acá, que es la relación entre la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, o sea, la suma de las dos. Dice, tal como hemos mencionado, la energía mecánica es la energía que poseen los cuerpos o sistemas debido a su movimiento y o posición respecto a la superficie de la Tierra. La energía mecánica está compuesta por la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, ¿ya? La energía mecánica está directamente relacionada con el trabajo mecánico, que habíamos visto anteriormente. En efecto, cuando realizamos trabajo sobre un cuerpo, estamos transfiriendo energía mecánica. Entonces tenemos la relación, miren, entonces mayor altura, bajan más rápido, ¿ya? Menor altura, no se mueven tan rápido. Así, ¿ya? Y acá aparece H de altura, mire. H, A, B, C, D. H, E. ¿Bien? Entonces, si nosotros tuviésemos que calcular la energía mecánica, sumamos la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Y listo. ¿Ya? ¿El resultado en qué me da? Energía mecánica es igual a tanto, Joule, J. ¿Ven? Sobre las energías renovables, nosotros vamos a hablar que existen varios tipos de energía, energías convencionales que se le llaman, y otro tipo de energía que se llama energías renovables, energías verdes, ¿ya? De la cual nosotros hoy día tenemos gran parte de los desafíos como humanos de poder colocar ese tipo de energías o de fuentes de energía para las actividades de cada uno de nosotros, la actividad minera, la actividad urbana, la actividad industrial, etc. Entonces, cuando hablamos de energías que no se renuevan, son energías que finalmente se van agotando, o sea, yo saco y no obtengo renovación, ¿ya? Que es la energía derivada del carbón, de los hidrocarburos, específicamente el petróleo, el gas natural, uranio e hidrógeno, que se ocupan específicamente para las plantas nucleares, ¿ya? Las plantas nucleares como la de Dark. ¿Vieron Dark, supongo, no? Ya. O donde trabaja Homero Simpson, lo mismo. ¿Bien? Entonces, este tipo de energía son energías que se agotan y que no se restablecen naturalmente. En cambio, cuando hablamos de las energías renovables, ¿ya? Hablamos de este tipo de energías verdes. ¿Ya? Tenemos la energía solar, donde nosotros ocupamos paneles fotovoltaicos. Acá nosotros en Antofagasta, como región, tenemos un proyecto que está creciendo bastante rápido de energía solar. Tenemos un desierto, por lo tanto tenemos disposición de sol gran parte del año. Aún así, habiendo nubes, hay radiación solar, ¿ya? Tenemos la energía eólica, donde también acá tenemos en la región, parque eólico, no sé si ustedes han visto en Calama. Tenemos la hidráulica, ya que se ocupa específicamente, en el sur de Chile se ocupa mucho la energía hidráulica, ¿ya? La energía mareomotriz es una de las energías que países europeos están apostando por ella, ya que en el fondo colocan acá unas verdaderas como serpientes gigantes que se mueven y por efecto de las olas, ya que las olas todo el rato se están moviendo, van generando energía eléctrica, ¿ya? La biomasa tiene que ver con con todas las componentes biológicos eh, que tengan principalmente proteínas, carbohidratos, lípidos. Ya en este caso, por ejemplo, se ocupa el trigo, se ocupa para hacer combustibles, las algas se están ocupando para hacer combustible, el maíz, diríamos los choclos que nosotros ocupamos, también se está ocupando para hacer eh, combustibles, ¿ya? Y la geotérmica, acá en Chile, no ha resultado mucho por el efecto de que al hacer uso, por ejemplo, de los geysers, finalmente destruimos los geysers y por lo tanto perdemos, diríamos, este patrimonio de todos nosotros. Por lo tanto, esto es un poco delicado ya, pero si hablamos de otro tipo de energías, como la energía solar, eólica, mareomotriz, bueno, tenemos mar de Arica a Punta Arenas, de Arica a la Antártica, en el fondo debemos sí o sí, tenemos la responsabilidad de poder hacerlo, ¿ya? Y para terminar, hoy día, chiquillos, con este módulo 1 vamos a hacer este control, ¿ya? Vamos a hacer
estos ejercicios, ¿bien? Y nos vamos para la casa. Bueno, una forma de decir, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a empezar con el primero. Dice, un ciclista se mueve a una velocidad constante y recorre 1200 metros en 5 minutos. Ah, pero esto lo habíamos hecho, ¿no? Sí, pues. O cambié el número. Deje ver si cambié el número. Es un cortito chiquillo para ver si. Porque estoy seguro que había cambiado la... Un ciclista... Ya, la vamos a cambiar. Vamos a colocarlo en... Ya, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a subir el Power de nuevo para que se den cuenta que 5 minutos los vamos a dejar en 10 minutos y acá lo vamos a dejar en 2 horas. No, vamos a dejarlo en media hora nomás. 30 minutos. Ya es así. Vamos a guardarlo al tiro. Ya, entonces vamos a hacer el primero. Bien. Entonces, el primero dice que un ciclista se mueve a una velocidad constante y recorre 1200 metros en 5 días. En 10 minutos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo que habíamos aplicado anteriormente. Dejé borrar este 5. En 10 minutos. ¿Cuál es el valor de su velocidad media en metros partido por segundo al cuadrado? Y lo vamos a hacer ahora ya. Entonces, los datos que nos están dando es la distancia, ¿ya? Nos están dando el tiempo. Nos están preguntando por la velocidad en metros partido por segundo, ¿cierto? Entonces yo digo, yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer el de la hormiga, ¿vale? Entonces, tenemos que la velocidad es igual a la distancia dividida en el tiempo, ¿ya? La distancia, en este caso, no la tenemos que convertir en nada porque nos están dando en metros, 1200 metros, ¿cierto? Y el tiempo nos están dando 10 minutos, ¿cierto? Pero estos minutos los tenemos que pasar a segundos. Por lo tanto, nosotros decimos que un minuto tiene 60 segundos, ¿ya? 10 minutos, ¿cuántos segundos son? Multiplicamos cruzado y nos da 600, ¿cierto? 600 segundos. Entonces yo divido, finalmente, esos ceros se van, 12 dividido en 6 me da 2. ¿Qué cosa? 2 metros por segundo. ¡Chachán! Esa va a ser mi velocidad. ¿Bien? Y como ya tengo la velocidad, me están preguntando cuánto recorre en 30 minutos. ¿Ya? Entonces, 30 minutos sería, en este caso, los tengo que transformar a... o sea, en este caso dice cuánta distancia recorre en 30 minutos. Por lo tanto, necesito saber el valor de la distancia. Y yo digo lo siguiente, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Bien? Entonces, tenemos que la velocidad de cuánto era, de 2 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo, que en 30 minutos, ¿cierto? Sabemos que un minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? ¿Cuántos minutos serían 30? Serían 90, ¿cierto? 900. 30 por 60, 1800, perdón. Ya, entonces yo multiplico, necesito transformar esos 30 minutos en segundos. ¿Ya? Entonces yo multiplico 60 por 30 me da 1800 segundos. Y multiplico 2 por 2. Me da 3000 ¿qué? Segundo con segundo se va, entonces la persona recorre 3600 metros. ¡Tachán! Muy bien. Chiquillos, hagan la siguiente y hagan la primera nomás, de la hormiga. ¿Vale?
Con uno que lo haga, me siento pagado. Lo voy a dejar ahí nomás para que no se vaya. Vamos, tienen 3 minutos desde ahora ya. 3 minutos desde ahora ya. Para que hagan el de la hormiga. Al que le da, bien. Yo les voy a sacar igual los datos. La A dice que en centímetros. Tenemos que la hormiga se mueve en la superficie 7 minutos. 7 minutos es igual a 42. Por 420 segundos. ¿Ya? Y lo recorre, la distancia es el tiempo. Y la distancia la recorre en 4,4 metros o 440 centímetros. Entonces yo digo que la velocidad es igual a la distancia por el tiempo y me da que la distancia en centímetros es 440 dividido en 420 segundos. Ya. ¿Alguien terminó? ¿Alguien no sabe cómo empezar? Al menos me interesa que me digan eso para yo orientarlos y después ustedes lo pueden hacer solo. ¿Ya? Ya, Javiera, muy bien que te hayas atrevido. Miren, yo eso lo voy a dejar planteado y ustedes lo van a terminar en sus casas entonces. Dice que la hormiga se mueve en una superficie horizontal y que al cabo de 7 minutos, o sea, nos están dando acá el tiempo. Recorre en línea 4 metros y 40, acá nos están dando la distancia. Entonces nos están preguntando, ¿cuál es la rapidez? Ah, ya, entonces digo, la rapidez es igual a la distancia dividido en el tiempo, ¿ya? Pero me están diciendo que esa rapidez tiene que quedar en centímetros, ¿ya? Dividido en segundos. Por lo tanto, este tiempo que yo tengo acá, ¿ya? Este tiempo está en minutos, estos 7 minutos los transformo a segundos. Entonces sabemos que un minuto tiene 60 segundos. 7 minutos, ¿cuántos segundos son? Entonces multiplico 7 por 60 y me da un número. No le voy a decir cuánto. Y como me lo están pidiendo en centímetros, esos 4 metros los transformo a centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. 4 metros tiene 400 centímetros. Por lo tanto, sumo 400 más 40 me da 440 centímetros. Y listo, tengo los dos datos. Tengo tiempo y tengo distancia. Tengo distancia, tiempo, el resultado me va a quedar en centímetros por segundo. ¿Bien? Y el de abajo, tienen que dejarlo todo en metros. Ya tienen 4 metros y esos 4 centímetros lo tienen que transformar a metros. En este caso sería 0,4 metros más 4 me da 4,4 metros. Entonces 4,4 metros dividido en el tiempo que ustedes ya cambiaron acá, le va a dar el siguiente dato. ¿Ya? Déjale, muy bien. Y creo que después hay otro ejercicio. Ya, chiquillos, lo importante entonces es leer bien la unidad de medida que le están pidiendo a ustedes, los datos que le están entregando, ¿ya? Y con eso están al otro lado. Y con el tema de la calculadora no se preocupen, si yo también lo hago con calculadora, ¿ya? Para eso está. La idea es que ustedes tengan un razonamiento correcto, del cual ustedes... el primero, no, Nicole, no te puede dar 0,9. Te da un poquito más, un pelito más. ¿Cuánto te dio, Nicole, de los minutos? ¿Cuántos minutos son 7? O sea, ¿cuántos segundos son 7 minutos? Bien, 420. ¿Y cuántos centímetros son 4 metros más 40 centímetros? Serían 440 centímetros. Por lo tanto, es
440 dividido en 420. Y ahí te da. ¿Sí? A menos que, no creo que, a ver. 440 dividido en 420. Sí, está bien. Y el resultado te queda en centímetros por segundo. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, les voy a dejar borrado acá el pizarrón para que después hay otro ejercicio más para que se entretengan. Los que quieran resolverlo, entretenerse en sus casas, lo hacen, me pueden escribir. Ya, te da 1, y algo. Sí, ahí sí, Nicole. 1,0 y algo. ¿Ya? Déjalo siempre con 2 decimales después de la coma. ¿Bien? Y recuerden siempre colocar la unidad de medida. Y con eso están al otro lado. Chiquillos, chiquillas, ladies and gentlemen, welcome to the jungle. Finish it class. Hemos terminado la clase y por lo tanto hemos terminado el módulo 1. ¿Ya? Entonces, eso chiquillos, vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar. La próxima clase vamos a trabajar en el módulo 2 y en el módulo 3, ¿ya? Porque el módulo 2 es como corto, el módulo 3 es un poquito más largo, por lo tanto vamos a terminar el 2 y vamos a empezar el 3, no vamos a alcanzarlo a terminar el próximo martes el 3, pero vamos a ya empezar a avanzar en el 3, ¿ya? Así que nos vamos a ir ordenadito, del 1 al 6, creo que son, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, ahí está muy bien Javiera, 1.04, eso da, centímetros por segundo, ¿ya? Ladies and gentlemen, welcome, nos vemos, no, goodbye mejor. Nos vemos la próxima clase.